y no te va a caer el diagnóstico así nomás, eventualmente pidiéndole una serie de estudios, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes, al igual que la endocarditis, los vas a sospechar porque tienen fiebre, nada más. Y investigando sus factores de riesgo, las características de la fiebre, puedes eventualmente empezar a sospechar en esta infección que, como ya les preguntaba ahí en el Kahoot, tiene diferentes nombres, se le ha puesto diferentes nombres, pues porque en su momento se llegó a describir en diferentes circunstancias y eventualmente se dieron cuenta que todas esas diferentes enfermedades pues eran básicamente la misma, ¿no? Bueno, entonces esta bacteria pues es un cocobacilo gram negativo, que tienen un ejemplo, una foto sacada de internet. Es intracelular obligado, no va a crecer en un medio de cultivo tradicional. O sea, si tú pides un hemocultivo y no le dices al laboratorio que es una probable brucelosis, difícilmente van a crecer, ¿no? Porque necesitas medios de cultivo especiales. Pero bifacultativo, pero es importante que tenga un componente celular para el desarrollo adecuado de la bacteria. Existen múltiples especies, ahorita las vamos a describir a las principales y se les pone el nombre según el mamífero que más frecuentemente las aloja. Puede persistir en el ambiente, soporta resequedad, temperaturas altas, bajas, un pH muy ácido, la humedad, inclusive puede permanecer viable en material congelado, polvo y tierra. Por ese motivo es una bacteria que se ha considerado como un probable agente de bioterrorismo que se puede aerosolizar y diseminar en alguna población con fines bélicos. Estas son las especies que les mencionaba y pues como pueden ver estos son los diferentes tipos de mamíferos que normalmente las alojan y cuáles de ellos pueden causar enfermedad en el humano. Y como pueden ver, pues la mayoría de ellos sí puede causar enfermedad en uno si es que se expone a determinado germen. Algunos de ellos, como ya vieron, pues normalmente son enfermedades principalmente de los animales. Entonces, pues aquí ven los nombres que se les ha puesto a la enfermedad cuando se ha desarrollado en la especie humana, según el sitio en donde se describió en su momento. Y estos son los nombres que les pusieron a la enfermedad, pues principalmente en animales. Después se dieron cuenta que era el mismo germen, ¿no? O bueno, tal vez no exactamente el mismo germen, pero sí es la misma enfermedad. De hecho, aparentemente es una enfermedad que las describió inclusive Hipócrates, pero no fue hasta principios de los años 900 cuando se introdujo a los Estados Unidos, principalmente en este tipo de mamíferos. Este es un caribú, para quienes no lo conocían. Como yo no sabía ni qué era, pues entonces lo busqué. Parece ser que la primera descripción de esta enfermedad vino por el doctor William Burnett y se darán cuenta aquí que la mayoría de estos científicos eran británicos. Se acordarán ustedes pues que el Imperio Británico pues colonizó gran parte del mundo en su momento, y pues los científicos, los médicos, los microbiólogos pues empezaron a encontrar enfermedades que no había en el Reino Unido. Pues como siempre, ¿no? Hay enfermedades en diferentes lugares, en zonas más tropicales, más selváticas, que normalmente pues no encontraban ellos allá en esa isla, y empezó a describir él fiebres que afectaban sobre todo a los soldados, ¿no? Les digo, en esta evolución imperial de los ingleses, pues empezaron a haber muchas enfermedades ahí en sus soldados. Luego ya a principios o finales del siglo de los años 800, otro médico cirujano británico, él describió una enfermedad que desarrolló en la isla de Malta y él enfermó, entonces él describió su propia enfermedad a gran detalle. Finalmente fue el doctor David Bruce el que describió la bacteria, la llamó Micrococcus melitensis. Al menos ese fue el nombre que le puso,
no necesariamente relacionado con las otras enfermedades, pero a partir de ello recibió el nombre de brucelosis. Por su parte, este médico veterinario danés describió una enfermedad muy similar en animales, pues finalmente él era veterinario. Entonces, en vacas, caballos, ovejas y cabras, describió una enfermedad causada por una bacteria que él llamó Bacterium abortus, ya que se dio cuenta que estos animales desarrollaban abortos espontáneos al estar infectados por esta bacteria. Finalmente, esa bacteria también podía infectar humanos y causaba la misma enfermedad, pero todavía no se sabía. Hasta que la doctora Alice Evans, una norteamericana bacterióloga, asoció los organismos en los años 20, describió la morfología similar entre Bacterium abortus del Dr. Bank y el Micrococcus melitensis del Dr. Bruce. Pero bueno, la nomenclatura se le acreditó finalmente al Dr. Bruce, que fue el primero que describió esta bacteria, y se le quedó el nombre de brucelosis al menos en los humanos. Una enfermedad que se encuentra realmente en todo el mundo, depende de los factores de riesgo que tenga cada persona. En la gran mayoría de los casos se relaciona con brotes ocupacionales, pues con personas que están expuestos a este microorganismo, principalmente, como se pueden imaginar, pues gente que trabaja en granjas, sobre todo en granjas de lácteos, que están expuestos a pues a las vacas, como los veterinarios, personas que trabajan en los rastros, inspectores de carne, trabajadores de laboratorio, obviamente cazadores, turistas o consumidores de productos lácteos, sobre todo no pasteurizados, que resulta que en el Valle de Mexicali pues no es algo tan raro. Y pues ustedes pensarán que en realidad todos los lácteos que a lo mejor disfrutan del Valle de Guadalupe, pues que están en las mejores condiciones, pero la verdad es que no tienen la supervisión que uno quisiera. Recuerdo un caso que vi en Iztecali de un paciente que estaba internado por una neumonía y fiebre, obviamente, y dentro de sus estudios tenía una prueba positiva para brucela. Y dentro de sus factores de riesgo, él mencionaba que sí le gustaba mucho y comer quesos artesanales de acá del Valle de Guadalupe, ¿no? Entonces la conclusión, al menos mía, fue que tenía una brucelosis, inclusive una neumonía asociada a la misma bacteria, no tenía demostrada ninguna otra bacteria, entonces, pues esa era su enfermedad, maestro de hecho. Entonces, pues, no les digo que no coman quesos de artesanales, solamente, pues que sepan que ese es un factor de riesgo para esta enfermedad. Está principalmente distribuida hacia el Mediterráneo, Oriente Medio, Asia, Centroamérica, o sea, sobre todo hacia las zonas con países en desarrollo, incluyendo México. No se escapan países desarrollados como es Estados Unidos, sin embargo, en Estados Unidos son muy pocos casos, 100 a 200 casos por año y generalmente relacionados con la importación de productos lácteos no pasteurizados de países, sobre todo, pues en el caso de Estados Unidos, pues sí, México. Brucella abortus es probablemente la bacteria que más causa brucelosis en humanos. Está distribuida en todo el mundo, aunque algunos países aparentemente ya la erradicaron, gracias a que es una enfermedad notificable. Si cada caso de brucela que se detecta se notifica, pues se hace una especie de cerco epidemiológico, se busca el foco de infección y se trata de limitar nuevos casos, de tal manera que eventualmente vas a llegar a desaparecer esa enfermedad de entre las personas susceptibles. El problema es cuando no tienes una muy buena vigilancia, como es en México, no tienes muy buenas técnicas de diagnóstico, no estás obligado como médico a reportar todos los casos de brucelosis, y si no lo haces, pues a nadie te lo reclama, entonces pues llega a ser una enfermedad persistente en donde tú vivas, como en México, y se va a manifestar como fiebre de origen desconocido o fiebre de origen a determinar. Entonces, la verdad es que el cuadro clínico va a ser muy en específico. De hecho, creo que sería más fácil identificar una endocarditis infecciosa, una endocarditis bacteriana, que una brucelosis.
Bruselas Suiz, Suiz pues de cerdos, ¿no? En alemán, los cerdos, les llaman Schweine. Existen diferentes variedades, dependiendo de en dónde, en qué parte del mundo estés encontrando estos microorganismos. Se considera erradicada de países desarrollados como en Canadá, Estados Unidos y Europa Occidental, pero sigue siendo un problema persistente en los cerdos salvajes, ¿no? Obviamente, pues cerdos que nadie está cuidando. Entonces, pues no está del todo erradicada, pero no resulta ser un problema de salud pública. Ovis de las ovejas, es un problema principalmente en los países en donde tienen un gran desarrollo económico en cuanto al ganado caprino. Aquí tienen algunos ejemplos, y pues digamos que aquí sí puede haber algunos brotes en países europeos, Brucella canis en los perros. No estamos muy seguros si estos puedan transmitir su brucela a los humanos. Tal vez sea posible, sin embargo parece ser algo muy raro. En México se describen un 30% de los casos de brucelosis en los animales, en los perritos. Desconozco la verdad cuál es la vigilancia epidemiológica que se debe hacer al respecto. Solamente, pues yo creo que esto es algo más que nada interesante, más que importante para nosotros como médicos. La prevalencia en Estados Unidos, vean cómo ha disminuido significativamente después de acá, probablemente que son los años 40, progresivamente ha disminuido la incidencia, pues a partir de una buena vigilancia epidemiológica, de tal manera que en Estados Unidos es una enfermedad que prácticamente ya no vemos. No ha desaparecido por completo, llegó a un punto en donde ya se han estancado ahí los casos. Sin embargo, pues no, la mayoría de los casos que ven en Estados Unidos no son tan locales. La mayoría de ellos vienen del consumo de productos lácteos no pasteurizados de origen foráneo. Y como ya les mencioné, pues la mayoría de estos gringos que se infectan, pues compran productos lácteos, pues no vienen de Canadá o no vienen de Sudamérica, la mayoría vienen de México. Y pues como pueden ver, la mayoría son estados hacia el sur de Estados Unidos, ¿no? Gente que viaja más fácilmente hacia acá. Pero son bien poquitos casos, 0.5 casos por cada 100,000 personas año. Y bueno, es una enfermedad que se transmite principalmente por la ingestión de leche, le llaman bronca, o productos lácteos no pasteurizados. Sin embargo, también puede venir de carne mal cocinada. Una carne bien cocinada, bien infectada por la brucela, pues no debería de ser viable, ¿no? Sin embargo, el problema es cuando la carne viene pues medio cruda, gente que le gusta probarla en término prácticamente crudo, no me acuerdo cómo se le llama, más cruda que término medio. Entonces, pues tomas este riesgo, ¿no? Sobre todo si el alimento no viene de, pues digamos que de un establecimiento sumamente vigilado o controlado. También se puede adquirir por contacto de mucosas o piel lesionada con tejido infectado. Aquí es en donde se pueden infectar los veterinarios que ayudan a los animales a parir o cuando atienden a los animales que desarrollaron un aborto. Por eso el nombre de Brucella abortus, ¿no? Porque causa los abortos en animales, ya se los había mencionado, pero esto es en animales, no es en humanos, entonces tampoco es un problema para nuestras mujeres embarazadas. Pero como les menciono, pues los veterinarios que ayudan a los animales pues a parir o sobre todo cuando son abortos, están expuestos a estos fetos abortados, a las placentas, o a veces cuando eliminan estos productos de la gesta y dejan las placentas ahí tiradas, se resecan, eventualmente se pulverizan, se aerosolizan y la gente expuesta a esto lo puede inhalar, les puede caer en los ojos estos productos resecados de los abortos y de ahí pueden venir brotes pues sobre todo en los ranchos, ¿no? Como les dije, pues se puede aerosolizar y de esta manera puedes tener brotes en algunas zonas cerradas y también se puede utilizar como un medio de bioterrorismo. Existen vacunas, pero son para animales, ¿eh? Entonces, pues la verdad es que no tenemos una manera de prevenirlo en el ser humano, aunque la verdad es que no es una enfermedad tan importante de salud pública, o al menos
No lo es en Baja California y dudo que lo sea de manera importante en la mayor parte del país. Entonces, tampoco es como que una vacuna para Brucela sea alguna prioridad en México. ¿Cuál es la manifestación en humanos? Generalmente, pues es fiebre, como ya les había mencionado, con un periodo de incubación que puede ser muy variable. A veces hasta 3 meses después de la exposición con el microorganismo empiezan las manifestaciones. Es una enfermedad que eventualmente se manifiesta como una bacteriemia, entonces las manifestaciones pueden ser en cualquier órgano, ¿no? Multisistémica, ya que por sangre pues se puede ir la bacteria hacia cerebro, hacia pulmones, hacia los huesos, hacia el hígado o hasta pues a cualquier otro órgano. Y generalmente es una fiebre que tiene un carácter cíclico, que te puede dar durante algunos días, se te quita y otra vez, o te da por las tardes, se te quita en el transcurso del resto del día hasta la mañana y otra vez por la tarde te regresa la fiebre. Algunas personas tienen simplemente un flu-like illness o ILI, influenza-like illness, en donde pues tienes dolor de cabeza, tienes dolor de cuerpo, tienes escalofríos, tienes fiebre, te sientes débil. Entonces es como les digo, inespecífico. La evolución puede inclusive llegar a ser autolimitada. Entonces, pues en muchos casos, por eso les digo que seguramente es una enfermedad más común de lo que en realidad creemos. Habrá inclusive algunos de ustedes que hayan tenido una fiebre de bajo grado, que hayan tenido un dolor de cabeza, que a lo mejor les duró 2 o 3 días, les dijeron que seguramente traían una hivo, una faringitis, les dieron un antibiótico que no les sirvió de nada, pero se curaron porque era una enfermedad autolimitada. Estoy hablando de que probablemente algunos de ustedes hayan tenido brucelosis en algún momento, pero si no te hacen una serología adecuada o anticuerpos o PCR para esta enfermedad, pues la verdad es que no la van a diagnosticar. Entonces de ahí la importancia de tener el nivel de sospecha adecuado. En algunos casos, lo más raro, pues pudiera llegar a cronificarse, ¿no? Una persona que tenga la fiebre de manera larga, inclusive durante meses. No recuerdo sinceramente un caso con brucelosis documentada por meses, pero bueno, es una posibilidad. Las complicaciones más comunes pues son principalmente articulares, como ya les había preguntado ahorita en el Kahoot. Artritis, sobre todo espondilitis, también puede haber epididimorquitis o fatiga crónica. Puede haber una neurobrucelosis, como ustedes se imaginarán, es una presentación relativamente grave, pero es rara, solamente 5% de los casos. También puede haber manifestaciones oculares, cardiovasculares, también son raras. Imagínense si la endocarditis bacteriana es rara, difícil de diagnosticar, pues imagínense una endocarditis por brucela, pues sería muchísimo más difícil de diagnosticar. Yo nunca he visto un caso de, de, de brucela manifestada en el corazón. Ojalá nunca lo vea. Muy probablemente no lo voy a lograr diagnosticar, pero bueno, es una posibilidad, ¿no? Pero lo más importante aquí son las manifestaciones óseas. Esta es una sacroileitis, que pues si ustedes no saben lo que están viendo, si no saben lo que es una radiografía de pelvis normal, pues no van a lograr identificar una radiografía de pelvis con sacroileitis, sobre todo si no la estás buscando. Entonces aquí lo que les quiero llamarles la atención es este aumento de la densidad ósea que se ve en la articulación sacroiliaca, que está aquí de los dos lados, ¿no? Que se ve mucho más intensa pues digamos que la opacidad de la articulación. Entonces, ese paciente, ustedes se imaginarán que va a tener un dolor lumbar, un dolor en las caderas y tal vez va a tener fiebre. Alguna vez vi un paciente con una espondilitis en el universitario y sinceramente ya no recuerdo bien cómo es que terminaron pidiéndole unas reacciones febriles y tenía una serología muy alta para Brucella aborto y lo terminamos manejando como una sacroileitis por brucelosis, pero una espondilitis por brucelosis, pero como quieran no es algo muy común. Sin embargo, lo que sí es muy común es el dolor lumbar. Entonces, dolor lumbar asociado a fiebre, piensen en esto, por lo menos, pídanle una serología para Brucella y, investiguen factores de riesgo para esta enfermedad.
probablemente te tendrás negativa la serología de Brucela, a lo mejor no le encuentras ningún factor de riesgo. Bueno, sigue pensando en las bacterias más comunes, que son cocos gram positivos, pero si no se te ocurre pensar en esta enfermedad, olvídalo, pues nunca lo vas a diagnosticar. Y los antibióticos que le pegan a Brucela normalmente, o sea, los antibióticos que usas para una espondilitis bacteriana común y corriente por gram positivos, pues normalmente no van a curarte una brucelosis bien localizada. Existe la enfermedad congénita. Esto es algo que les recomiendo a ustedes que les pregunten a sus maestros pediatras cuando lleguen a esas clases, si alguna vez han visto una enfermedad congénita por brucelosis. Yo nunca lo he visto, pero pues yo no veo niños, entonces pues muy probablemente no veré nunca una enfermedad congénita por esta bacteria. Pero bueno, sepan que las manifestaciones son inespecíficas, como un parto pretérmino, bajo peso al nacer, que nazca con fiebre el pequeño, failure to thrive, que es la imposibilidad de ganar peso, ictericia, patomegalia, esplenomegalia. En realidad lo del riesgo del aborto en humanos, como les digo, no es claro. Ese es un problema de los animales. Y el diagnóstico, pues como siempre en microbiología, nuestra confirmación siempre viene con un cultivo o con un PCR, pero como no es un cultivo fácil de hacer, no es una bacteria que crezca rápidamente, los PCR no están estandarizados, no están ampliamente disponibles en todas partes, pues no nos queda de otra más que clínica, historia del paciente, sus factores de riesgo y anticuerpos. Existen diferentes tipos de anticuerpos. Entonces, cuando no tienes a tu disposición los cultivos, digo, los puedes pedir, pero generalmente muchos laboratorios pues no hacen bien un cultivo de estafilococos, pues mucho menos un cultivo de Brucela, ¿no? Aparte puede tardar hasta 3 semanas en crecer. Entonces nos quedamos con la aglutinación en suero, Serum Agglutination Test o SAT, cuyo incremento en más de 4 veces la titulación inicial en 2 muestras separadas resulta ser una confirmación de la enfermedad. Tenemos otro tipo de pruebas que están también ampliamente disponibles, como es el famoso rosa de Bengala, que están viendo aquí en la imagen de la derecha, en donde pueden ver una prueba positiva, es en donde hay aglomeración de anticuerpos con antígenos de la bacteria. O sea, el suero del paciente tiene anticuerpos y lo vas a exponer con antígenos que se han demostrado de la bacteria. Y si se hacen estos grumos, tú lo puedes ver de manera macroscópica, pues consideras que la prueba es positiva, y si no se hacen grumos, pues es una prueba negativa, no es una prueba muy buena. No piensen que la rosa de Bengala es como tu Western blot de VIH. O sea, la prueba te puede salir negativa en un montón de pacientes infectados y también te puede salir falsamente positiva con otras enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, básicamente es la combinación de los factores de riesgo, los síntomas del paciente, tu prueba de anticuerpos, tu prueba de rosa de Bengala, y en base a eso tomarás la decisión si el paciente tiene o no tiene la enfermedad, o si conviene o no conviene darle el tratamiento. También existe la inmunofluorescencia, aunque desconozco la disponibilidad de ella aquí en Mexicali, pero no creo que sea muy difícil. La mayoría de los casos, los laboratorios, si no la tienen, lo podrán subrogar a algún laboratorio de referencia. Y esto es si tienes mucha duda, ¿no? Y pues el PCR que ya les mencioné, que no se encuentra estandarizado y que hasta donde tengo entendido, creo que no hay ningún solo laboratorio en Mexicali que lo esté corriendo. Bueno, entonces tenemos esta prueba del SAT, que es la que les mencionaba, es la prueba más frecuentemente utilizada. Se utilizan antígenos y los vas a combinar con anticuerpos que tiene tu paciente en su suero. Básicamente una prueba positiva es arriba de 160, pero normalmente una prueba positiva, al igual que las reacciones febriles, porque de hecho esta es una de las reacciones febriles, no le vamos a hacer caso a un resultado único, le vamos a hacer caso a un resultado seriado. Entonces, te la tienes que repetir en el periodo de convalecencia, al igual que en la fiebre tifoidea. Ya vimos fiebre tifoidea, ¿verdad? Entonces, generalmente tú le haces esta prueba al paciente cuando sospechas la enfermedad
y no vas a tomar decisiones nada más o exclusivamente con ese resultado. Si le das el tratamiento, no le das el tratamiento, es independiente, pero tendrás que repetirle esta prueba del SAT, esta prueba de aglutinación, cuando el paciente ya se recuperó, probablemente unas 3, 4 semanas después. Y si ves que se te elevó el título 4 veces más de la inicial, pues entonces concluyes que efectivamente tenía brucelosis o fiebre tifoidea en su caso. El pronóstico es bueno, rara vez muere el paciente. Si no le das tratamiento, solamente el 2% o menos van a desarrollar una complicación grave como endocarditis o meningitis y morirán de ello. Sin embargo, obviamente en estos casos sí le tienes que dar antibióticos, si no el paciente pues te aumenta mucho sus riesgos de muerte, pero son muy raras estas manifestaciones graves. La mayoría de los casos se curan solos y si le das antibiótico pues más rápido se curan y aún así aunque le des antibiótico tienes algún riesgo de recaída, pero eso será muy raro. Solo 5% de los casos van a tener una recaída. Algunos casos pues va a ser porque no tomaron el tratamiento completo, algunos simplemente por mala suerte y algunos porque se tiene que operar. Por ejemplo, una endocarditis por brucela va a ser imposible que lo cures con puros antibióticos. Tendrías que hacer un recambio valvular. Ok, creo que esa es la última diapositiva. No sé qué dudas tengan al respecto. No es un tema muy largo, sin embargo, sí es una enfermedad que no la sospechamos mucho. A veces la sospechamos más de lo que deberíamos, entonces no es nada más sospecharle y pedir los anticuerpos, porque también cuando la sospechas y no correspondía, pues te vas a encontrar con resultados positivos en los anticuerpos que no tienen nada que ver con tu paciente. Pues me han mandado pacientes porque pues se sienten mal y que les duele un poquito la cabeza y de repente les da náuseas y no tienen mucho apetito y como que no ganan mucho peso y están muy estreñidos y a alguien se les ocurrió pedirles una prueba de reacciones febriles por algún motivo, porque a todo el mundo se los hacen, porque muchos laboratorios los hacen como parte del perfil general, que es un error, y salen positivos anticuerpos que, pues, el número uno no deberíamos de pedir. Entonces, eso se les llaman hallazgos. Y esos hallazgos, pues, a veces sí representan un problema, la gran mayoría de las veces no es así, y solamente terminan confundiendo. Entonces, el médico termina luego, cuando no tienes un conocimiento adecuado del tema, pues terminas diciéndole al paciente que tiene una enfermedad y que necesita un tratamiento. Entonces, pues ya lo de menos es buscar cuál es el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de una brucelosis? A ver, contéstenme ustedes. Yo leí que era doxiciclina más gentamicina. ¿Y cuánto tiempo dura el tratamiento? Leí que la doxiciclina hay que dejarla 6 semanas y la gentamicina 1 semana. Ok, acuérdense cuál es la interacción farmacológica entre esos dos medicamentos. Sí actúan en el mismo sitio de acción. Realmente no tiene ningún motivo por el cual hay que darlos de manera simultánea, solamente van a ser interacción farmacológica, pero es cierto, esa combinación es la que se considera ideal. Entonces, lo que tienes que hacer es una semana con el aminoglucósido y luego 6 semanas con la tetraciclina. Sin embargo, sigue siendo una combinación muy poco tolerable. El aminoglucósido número uno porque es inyectable. En algunos pacientes no va a ser deseable si es que tiene algún problema renal, por ejemplo. Y la tetraciclina durante 6 semanas pues causa muchos efectos secundarios gastrointestinales. Esofagitis a veces tan severo que puede confundirse hasta con un infarto, o sea, un dolor precordial tan intenso, muchas náuseas, mucha gastritis. Acuérdense que hay que darlo sin lácteos porque no se absorbe bien, se quela con el calcio y se elimina en las heces. Entonces, pues existen unas alternativas un poquito mejor tolerables. ¿Qué otra alternativa tenemos?
para el manejo de la brucelosis. ¿Alguien más? Pues también decía que se podía dar la doxiciclina, pero más rifampicina. Doxiciclina con rifampicina por 6 semanas también. Este es el tratamiento todo oral, pues un poquito más fácil. Y yo lo llegué a indicar varias veces. Sin embargo, el problema ahorita, pues como ya se los he dicho muchas veces, es que ya no encontramos rifampicina de manera fácil, y cuando la encuentras es bien cara. Entonces, desgraciadamente, pues no es tan fácil. Así que creo que la mayoría de los casos van a tener que recomendar el aminoglucósido con la tetraciclina. Entonces, pues tengan cuidado a quién le indican este tipo de fármacos, porque no son muy bien tolerados. Y esta combinación sería adecuada para los pacientes con una enfermedad no localizada, que van a ser la mayoría de ellos. ¿Cuál es la enfermedad no localizada? Pues fiebre, dolor de cabeza, anticuerpos positivos. En el caso de una enfermedad localizada, llámale espondilodicitis, llámale sacroileitis, llámale meningitis o neurobrucelosis o o neumonías inclusive. Necesitas una combinación de 3 fármacos. Entonces aquí le das la rifa, le das la doxiciclina y le das inclusive el aminoglucósido. Nunca me he visto en la necesidad de dar una combinación triple de fármacos, y es algo muy difícil de tolerar. Pero bueno, en el caso de una enfermedad localizada, yo creo que lo más común sería lo de la sacroileitis o de la espondilitis. Ahí siempre se recomienda darles el aminoglucósido. Igual y combínalo con la tetraciclina, el aminoglucósido por una semana. Y otra alternativa, ¿qué otra cosa le podemos dar aparte de rifa, aparte de doxy, aparte de los aminoglucósidos? En embarazadas y niños, Trimetoprim. Trimetoprim, sulfametoxazol. Nunca lo he utilizado, fíjense. Pero pues es una alternativa que se describe en la literatura. Entonces, no es fácil ni siquiera el diagnóstico y mucho menos el tratamiento, pero sí quiero que entiendan que es un tratamiento largo, de jodido 1 mes y medio. Probablemente tengas que dárselo un poquito más, y el seguimiento no va a ser en base a resultados de laboratorio. El resultado de laboratorio de la brucelosis es nada más para diagnóstico. No es una enfermedad tan común, pero precisamente ayer me llegó un paciente a la consulta por fiebre tifoidea, que lo estaban dando desde hace como 3, 4 meses antibióticos y le estaban dando seguimiento con reacciones febriles. Entonces bajó el antígeno H, bajó el antígeno O, pues van muy bien, y luego volvió a subir, no, pues hay que volvértelo a dar. ¿Cómo me da coraje eso? No quiero que hagan ustedes eso con reacciones febriles, incluyendo esto de la brucelosis, ¿de acuerdo? Entonces, le pides los anticuerpos nomás para el diagnóstico, que estaban bien altos, vamos a repetirlos para ver si ya bajaron. No sirve de nada, los puedes seguir encontrando elevados, pero tu manejo va a ser en base a la clínica del paciente. ¿Mejoró? Entonces es todo lo que necesitas saber. ¿Empeoró? Reconsidera tu diagnóstico, porque esta enfermedad normalmente no es refractaria. Tal vez extenderle un poquito más el tratamiento, tal vez darle un aminoglucósido si es que no se lo diste, tal vez extenderle un poquito más el tiempo, o de plano canalizarlo con un infectólogo. La verdad es que esta es una enfermedad que no ven a veces ni los internistas. Entonces, yo te recomendaría darle un esquema de tratamiento al paciente, y si no mejoró, canalízalo con un especialista. A lo mejor ni siquiera es brucelosis, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? doctor, para fines de examen, ¿cuál sería el tratamiento entonces? Pues que depende del contexto del paciente. Como te digo, una enfermedad no localizada, pues tienes ahí un par de alternativas, y como ya se los he dicho muchas veces, en infectología no hay una respuesta
correcta en cuanto a tratamientos. Generalmente tienes 2 o 3 alternativas. Tienes que saber cuál es la bacteria, en dónde está localizada y de acuerdo a la farmacología, cuáles serían las mejores alternativas que le puedo dar, qué antibióticos le pegan y cuáles de ellos se concentran bien en donde está la bacteria. Entonces, pues yo les aceptaría como una respuesta correcta si me dicen la combinación de Rifa con Doxy, la combinación de Genta con Doxy, la combinación de Genta con rifampicina, la combinación de Doxy, Bactrim, Rifa, pues yo creo que esos serían los más importantes, ¿no? Ok, doctor. ¿Dudas? Gracias. Para la infección localizada, nos había dicho de tres medicamentos. Sobre todo para cerebro y considéralo para hueso, porque la infección en el hueso es bien difícil de erradicar. Nada más que ahí el tratamiento muy probablemente tendrá que ser mucho más largo de 6 semanas. Yo tal vez al hueso no le daría menos de 12 semanas, pero pues esto no son guías de manejo, entonces, pues no, ustedes no van a contestarme en base a lo que yo les estoy preguntando aquí. Ustedes deberían de contestarme en base a lo que dice el libro, en base a lo que dice el artículo, en base a lo que dicen las guías de manejo. Y si yo les digo que está mal tu respuesta, tú facilito que me puedes mandar un periodicazo con el artículo y aquí leí esto y pues ni modo que yo te diga que está mal, ¿de acuerdo? Entonces, no consideren que lo que yo les digo es la mera verdad y toda la verdad. Muchas veces yo me equivoco y ustedes ni siquiera se dan cuenta si es que no revisan una literatura pues validada, ¿no? Entonces, revisen este tema como se supone que lo revisaron ayer, revísenlo nuevamente en alguna otra literatura. Y entre lo que leyeron ayer y lo que platicamos ahorita y lo que revisen en la tarde sobre este mismo tema, pues yo creo que van a tener toda la información que necesitan. ¿Alguna otra duda? No, doctor. Gracias, doc. Bueno, entonces mañana, no sé, ¿qué tema seguimos? Leishmaniasis y todas esas enfermedades. Lo que Leishmania. dengue, Zika. No, hombre, a ver, no puede ser todo eso. Ah. Enfermedades tropicales. Empezamos mañana con paludismo, ¿ok? Ok, doctor. Dale, nos vemos. Sale.